produce un efecto de limitación mutua, ¿sí? O sea, como uno contiene al otro, ¿sí? La presencia de yin se opone a que el yang crezca excesivamente, y al contrario, ¿no? La unidad de yin y yang se expresa en un equilibrio dinámico y evoluciona de forma cíclica, como lo vimos antes en el tema del ciclo circadiano o en el ciclo estacional, ¿sí? De primavera a verano, de verano a otoño y de otoño a invierno, donde yin y yang van creciendo uno en detrimento del otro. Por ejemplo, la actividad física, ¿sí? La actividad física es yang, ¿sí? Si yo desarrollo actividad física, lo que consigo es adelgazar, ¿sí? Que tiene que ver con la parte mía y al contrario, si no genero actividad física, si tengo poco yang, si me quedo quieto, ¿sí? Tiendo justamente a generar más material de reserva y engordar. La interdependencia de yin y yang es el segundo de los aspectos que está muy relacionado con este, ¿no? Con el de la oposición, que significa, bueno, que uno no puede existir sin el otro, ¿sí? De hecho, el día existe porque hay noche, ¿sí? El calor porque hay frío, ¿sí? Y así la contracción no puede existir si no hubiera expansión, energías no hay si no hubiera materia, y así en todos los aspectos. Las transformaciones entre yin y yang. Yin y yang pueden transformarse uno en el otro, las cosas pueden cambiar principalmente por causas internas, secundariamente por causas externas. Y la segunda condición para que se produzca este cambio, esta transformación, es el factor tiempo. Yin y yang pueden transformarse uno en el otro, ¿sí? En una determinada cantidad de tiempo, cuando las condiciones están maduras para que ello ocurra, ¿sí? Por ejemplo, un huevo, si le aplicamos calor, puede convertirse en un pollo. Pero puede convertirse en un pollo porque el huevo tiene esa capacidad, si está fecundado, de convertirse en pollo. Si le agrego calor a una piedra, la piedra no se va a convertir en pollo, ¿sí? Entonces tiene que haber una preexistencia de una condición interna para que suceda ese cambio. Y se tiene que dar en una determinada cantidad de tiempo. El consumo mutuo de yin y yang, ¿sí? Yin y yang están en un constante equilibrio dinámico, ¿sí? Esto fue lo que dijimos antes, no son cosas estáticas, sino que están todo el tiempo moviéndose. El aumento de uno hace disminuir al otro, ¿sí? Y yo agregaría que, digamos, ahora bien, hay 4 posibles estados de desequilibrio yin y yang. Cuando habla de desequilibrio yin y yang, está hablando de equilibrio dinámico, ¿sí? Uno es el predominio del yin. El predominio del yin induce a una disminución del yang. El exceso de yin consume yang, ¿sí?
El otro puede ser el predominio de Yang. El predominio de Yang induce a una disminución del Yin. El exceso de Yang consume Yin, ¿sí? Supongamos. Acá tengo Yang. Acá tengo Yin. El exceso de Yang consume Yin. Al revés, sucede lo mismo, ¿sí? Supongamos que la línea de equilibrio es esa. Ahora bien, la debilidad de Yin, el Yang está en aparente exceso. En la debilidad de Yin, esto cambia. Porque no es que hay un exceso de Yang, hay una disminución del Yin, ¿sí? Que es diferente a que haya un exceso de Yang. Cuando, que después lo vamos a ver, cuando lo trasladamos a los síntomas, ¿sí? En el cuerpo, en la persona, vamos a ver que los dos síntomas del exceso de Yang o de la insuficiencia de Yin son síntomas de calor, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para diferenciar uno del otro? Bueno, se diferencian perfectamente en signos y síntomas específicos y en definitiva tiene que ver con que el exceso de Yang es un calor intenso, ¿sí? Y la insuficiencia de Yin da signos que se llamaban de calor vacío, ¿sí? Son signos de calor pero más atenuados, que después lo vamos a ver. Y lo mismo sucede con la debilidad de Yin, ¿sí? En la debilidad de Yin, el Yang está en aparente exceso. Esto me da 4 posibles estados de desequilibrios Yin y Yang. ¿Te hago una consulta? Entonces el equilibrio, por decirlo perfecto, tiene que estar sobre esa misma línea los dos en un punto, ¿no? Sí, lo que pasa es que el equilibrio perfecto no existe, el equilibrio siempre es dinámico. Sí. O sea, estas dos líneas están subiendo y bajando todo el tiempo. Y se basan en esa línea de equilibrio, en los 4 Se basan aspectos. más o menos en esa línea de equilibrio, claro. En base a cómo esté cada uno, diferente es el aspecto. Claro, exactamente. ¿Sí? Cuando uno de esos parámetros se excede, es cuando aparecen desequilibrios ya no equilibrados o dinámicos, sino desequilibrios En exceso. más claro. Podríamos decir que hay un sector donde si hay digamos debilidad del Yin, no pasa nada, pero cuando pasa ese límite, sí, sería una cosa así. Cuando pasa ese límite y cuando persiste en el tiempo, porque digamos el equilibrio dinámico tiene que ver con esto, que todo el tiempo está subiendo y bajando, entonces no pasa nada. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a determinar en la clínica médica? Y lo voy a determinar por la aparición de los signos y síntomas. ¿Sí? Estos signos y síntomas van a ser molestos y van a persistir también en el tiempo. Entiendo, sí. Frío, calor, por ejemplo, ¿no? Sí. Como recién nombró el exceso, el calor. Sí, frío o calor, ¿sí? Y después hay, que eso lo vamos a ir viendo, hay diferentes tipos, ¿viste? O sea, una cosa es tener un exceso de calor donde tengo la cara roja,
tengo sed, donde tengo los ojos rojos, ¿sí? Otra cosa es tener un rubor malar, se llama, un rubor en las mejillas, calor en las plantas de las manos, sensación de calor en plantas de manos y pies, boca seca, pero sin sed, ¿sí? Que también son signos de calor, pero son signos de calor más atenuado. Entonces uno me está diciendo que hay una insuficiencia de yin y el otro me está diciendo que hay un exceso de yang. ¿Sí? Y que es en base a eso es a lo que voy a desarrollar mi estrategia de tratamiento. ¿Sí? Primero haciendo un diagnóstico, cuanto más preciso es el diagnóstico, más efectivo va a ser el tratamiento. A lo que voy, si tengo un exceso de calor, tengo que bajar el calor, ¿sí? Enfriar el calor. O sea, si hay un exceso de yang. Si hay una insuficiencia de yin, donde va a haber signos de calor vacío, ¿sí? Tengo que tonificar el yin, no bajar el yang. ¿Sí? Bien. Vamos a ver yin y yang en la estructura del cuerpo, ¿sí? Entonces podemos decir que la parte superior del cuerpo, el hemicuerpo superior, de la cintura para arriba es yang, de la cintura para abajo es yin, la parte exterior, que tiene que ver con la piel y los músculos, es yang, la parte interior, que tiene que ver con los órganos internos, huesos, es yin, ¿sí? Pero también, como dijimos antes, todo es relativo, o sea, la piel y los músculos es yang con respecto a los huesos, pero los músculos con respecto a la piel son yin por ahí, y con respecto a los huesos son yang, ¿sí? La parte de detrás es yang, la parte de delante es yin, ¿sí? Por la parte de la espalda circulan los meridianos yang, por la parte ventral circulan meridianos yin. En realidad, uno de los meridianos yang más importantes que hay en el cuerpo, que es el estómago, que se llama el yang ming. Yang ming quiere decir el yang más brillante, circula justamente por la parte ventral, ¿no? Después, el lateral externo de los miembros de brazos y piernas son yang, circulan todos los meridianos yang de brazos y piernas, circulan por la cara externa, ¿sí? Y la cara medial de brazos y piernas es yin, por donde circulan todos los meridianos yin. De hecho, este meridiano yang que baja por la parte ventral, cuando llega a la pierna, se abre y baja por la cara externa de la pierna, ¿sí? Bueno, la cabeza es yang, el cuerpo es yin, la función es yang, ¿sí? Y la estructura es yin. O sea, la función de los órganos, la función que cumple cada órgano es yang, y la estructura del órgano responde a yin. El ki es yang, lo que son la sangre, líquidos orgánicos, es yin. El chi defensivo, que eso lo vamos a ver en la primera clase, la próxima clase, el chi defensivo es yang porque, como dijimos antes, circula por la parte exterior del cuerpo, que forma una capa protectora. El chi nutritivo está en los órganos, en el interior del cuerpo, es el yin.
entonces que toda modalidad de tratamiento de medicina china va a apuntar a una de estas 4 estrategias, ¿sí? Siempre. Voy a tonificar el yang, o voy a tonificar el yin, o voy a sedar el yang, o voy a sedar el yin. ¿Sí? O sea, si hay un exceso de yang, voy a sedarlo. Si hay un exceso de yin, voy a sedarlo. Si hay una insuficiencia de yang, voy a tonificar el yang. Y si hay una insuficiencia de yin, voy a tonificar el yin. ¿Sí? Y acá vamos viendo, de acuerdo a uno de los principios de la teoría de Yin y Yang, que era el de oposición, vamos viendo diferentes síntomas que responden a este principio de oposición Yin y Yang. ¿Sí? Síntomas que van a aparecer en el cuerpo y que son los que vamos a estudiar. ¿Sí? El fuego es Yang, el agua es Yin, el calor por lo tanto es Yang, el frío es Yin, la agitación es Yang, ¿sí? Cuando hay un exceso de Yang, el calor tiende a subir, ¿sí? En el cuerpo también el calor tiende a subir. Entonces, cualquier órgano que esté generando un exceso de calor, ese calor va a subir y va a afectar a la cabeza, ¿sí? Esa afectación a la cabeza se puede producir, como dijimos antes, en a veces la cara roja, ojos rojos o en agitación mental, ¿sí? Seco es Yang, húmedo es Yin, el calor, el fuego, trae sequedad en el organismo, ¿sí? El agua, el exceso de yin, trae humedad. Bueno, duro es yang, blando es yin, ¿sí? Y así seguimos, excitación es yang, inhibición es yin, rapidez es yang, lentitud es yin, ¿sí? Por ejemplo, un síntoma yang, los síntomas yang generalmente son síntomas agudos, que aparecen de golpe, con una intensidad más fuerte, ¿sí? Y que pueden desaparecer rápido también. Los síntomas yin, por ahí, ¿sí? Son síntomas que aparecen más despacio, ¿sí? Son sintomatologías crónicas, más lentas y que cuesta más sacar también, ¿sí? Bueno, lo yang es no sustancial, lo yin es sustancial. Bien, acá está lo que estábamos hablando, ¿sí? La enfermedad aguda de aparición rápida y de evolución rápida. En cambio, en el yin, las patologías yin son enfermedades crónicas en general, tienen una aparición gradual y una evolución lenta, ¿sí? Es más, hasta por ahí, si el dolor en una patología yin no es un dolor muy fuerte, es una molestia, ¿sí? Bueno, el calor es yang, el frío es yin, inquietud, insomnio es yang. En realidad el insomnio a veces es yang y a veces, en realidad sí, siempre es yang el insomnio, pero a lo que voy, el insomnio puede ser por un exceso de yang o puede ser por una insuficiencia de yin. Es muy común
que la insuficiencia de yin me traiga insomnio. ¿Sí? El yin sería somnolencia y languidez, en el yang se duerme extendido, el yin duerme acurrucado, rostro rojo, rostro pálido. En un síndrome yang la persona prefiere bebidas frías, en un síndrome yin, como generalmente se tiene frío, prefiere bebidas calientes, voz alta, habla de una persona yang, una persona yin habla con voz baja, sed tiene que ver con el yang, cuando no hay sed tiene que ver con el yin, orina escasa y oscura es un síntoma yang, ¿sí? Porque está indicando calor, ¿sí? Un calor interno que consume los líquidos, ¿sí? Por eso la orina escasa y oscura. Cuando la orina es pálida y abundante, está hablando de un síntoma yin. El estreñimiento también, producto del calor, es yang. Las heces blandas, sin forma, tienen que ver con el yin. Tiene que ver con el yin y muchas veces también tiene que ver con una insuficiencia de vasopáncreas. La lengua roja con saburra amarilla es yang y la lengua pálida es yin. ¿Se pueden mezclar los síntomas en el caso? ¿Puede llegar a mezclarse? ¿En qué sentido? En el que tengas en una persona un estreñimiento y en el y tengas lengua, no sé, pálida. ¿Puede llegar a suceder? Sí, puede llegar a suceder. Hay un desequilibrio entonces de los dos. ¿O cómo en ese caso No, cómo sería? porque hay veces que Dicen que muchas veces no se manifiesta la lengua también. ¿cómo? Que muchas veces no se manifiesta bien la lengua. O tarde. Sí, la lengua pálida, estamos hablando de una lengua rosado pálido, ¿sí? En realidad, cuando la lengua digamos, lo que nos va a dar más noción en la lengua también tiene que ver con la saburra, ¿sí? Con esa capa que tiene la lengua. Cuando esa saburra es blanca, ¿sí? Está hablando de que puede haber una insuficiencia de yang, por ejemplo, ¿sí? Cuando no hay saburra, en general me habla de que hay una insuficiencia de yin, ¿sí? Justamente la saburra, que es ese material que se deposita, que es como un desecho producto de la digestión, ¿sí? No existe porque hay una insuficiencia de yin. Cuando esa saburra es amarilla, me está hablando de que hay un exceso de yang, ¿sí? O sea, un exceso de calor, ¿sí? Básicamente. Entonces, también otra de las cosas que voy a sopesar es eso, ¿sí? Es ver si yo veo que la persona tiene síntomas de calor, ponele, y tiene una saburra amarilla, bueno, lo más probable es que sea un exceso de yang. Si esa persona tiene signos de calor y no tiene saburra, y muy probablemente esos signos de calor se deban a una insuficiencia de yin, ¿sí? Entonces los tratamientos son absolutamente diferentes uno del otro, ¿sí? Una pregunta, ¿los vómitos, como qué se lo puede considerar como yin, yang, como síntoma? El vómito, y depende, digamos, vómito solo no es difícil, ¿viste? Claro. Hay algunos Evitar.
solo, digamos, tengo que contemplar otro montón de cosas para poder evaluar si el vómito tiene que ver con una sintomatología yang o con una sintomatología yin. Bueno, por ejemplo acá, que fue lo mismo que vimos antes, ¿sí? Acá estamos hablando de que hay un equilibrio de yin y yang, ¿sí? Supuestamente. Acá estamos hablando de un exceso de yin o de una insuficiencia de yang, ¿sí? Entonces los síntomas que vamos a encontrar en una persona que tiene esto, ¿cuáles son? A ver, uno, por ejemplo. Calor. Claro, pero como hay insuficiencia de yang, sería frío, ¿no? Claro. Insuficiencia de yang, exceso de yin, ¿sí? En un exceso de yin, supuestamente hay frío, ¿sí? Ese es uno de los síntomas. Por ejemplo, en un exceso de yang, sí, es calor, ¿sí? Con también, bueno, qué sé yo, calor con todo lo que significa eso, ¿no? Que puede haber, ¿qué sintomatología puede producir el calor? Sed, Estreñimiento. heces secas, puede ser, ¿qué cosa? Deshidratación. Claro, sí. Sí, sí. Puede ser calor en el estómago también. ¿Orín? Orina oscura. Sí. Y escasa. Orina oscura y escasa. Sí. Lengua seca. Cara roja, ojos rojos, ¿sí? Lengua puede ser roja también. ¿Sí? Puede ser que un órgano tenga un exceso de yang y otro órgano tenga otra cosa, Por pero supuesto. los síntomas se Claro, mezclan claro. todos. Sí, es re común eso. Generalmente, con esto que dijimos antes, ¿no? De esta visión holística y de que todo está relacionado con todo, que lo vamos a ver más cuando veamos la teoría de los 5 elementos o de los 5 movimientos, donde sí, digamos, el desequilibrio de un órgano va a generar desequilibrio en otros órganos, ¿sí? Entonces va a haber sintomatologías de diferentes órganos. La tabla de... Y puede haber una sintomatología de, por ejemplo, un exceso de yang, ¿sí? Y sintomatología de una insuficiencia de vaso páncreas. Eso es muy común, ¿viste? Y así diferentes cosas. Bueno, el consumo de yang era esto, es la insuficiencia de yang, ¿sí? Que también esto me va a traer frío, decaimiento, ¿sí? Insuficiencia de yin, que también la insuficiencia de yin, ¿qué me va a generar? Síntomas de calor. Sí, muy bien. Síntomas de calor. Síntomas de calor aparente, ¿sí? En realidad. Ese sería el que dicen calor seco. Es calor seco. hueco. Ah, hueco. Calor hueco. Calor vacío. Claro. Sí. Pero bueno, toda la sintomatología, bueno, esto de yin y yang, algo vimos, ahora vamos a ver algunas preguntas. Sí. Lo vamos a seguir viendo cuando veamos los 5 elementos, cuando veamos los órganos, ¿sí? Donde va a tener que ver con la función de cada órgano, qué estructura del cuerpo está más afectada por ese órgano,
¿sí? Cada órgano responde a un tejido especial, cada órgano responde a un órgano de los sentidos, ¿sí? Etc. Entonces, muchas veces cuando tengo los ojos rojos, y hay veces que el hígado también está afectado, ¿sí? El hígado se manifiesta en la vista, ¿sí? Bueno, puede ser que haya también, eso me está mostrando a lo mejor que hay un exceso ya del hígado. La fiebre también, ¿no? La fiebre tiene diferentes componentes. La fiebre puede ser la fiebre es una sintomatología yang, ¿sí? Lo que pasa es que puede ser interna o puede ser por un factor externo, ¿sí? La invasión de un factor externo que me puede generar fiebre, ¿sí? O puede ser una invasión de viento frío que puede generar fiebre, que es el famoso resfrío. Bien, les voy a hacer unas preguntas para que ustedes hagan, para que ustedes resuelvan, para esto de agilizar un poco el tema de la teoría de Yin y Yang, ¿sí? La primera, ¿se la dicto? Sí. Todo esto es de acuerdo a la teoría de Yin y Yang, ¿no? Marque las condiciones que pertenecen a aspectos opuestos del mismo fenómeno. Y tenemos, uno es día y noche, el otro es luz, que pertenecen a aspectos opuestos del mismo fenómeno. ¿Sí? Que tiene que ver con el principio de oposición que habíamos hablado, de Yin y Yang. Y son día y noche uno, otro luz y oscuridad, otro arriba y adentro, otro momento y quietud. ¿Día y noche qué? Día y noche, luz y oscuridad. Sí. Arriba y adentro. Sí. Movimiento y quietud. Calor y frío. La segunda. La segunda es, la propiedad yang es, y van 5 posibilidades. Descendente, sustancial, quietud, excitación, expansivo. La tercera, ¿cuál de las siguientes propiedades pertenece al yin? Y son inhibición, función, expansión, descendente, humectación.
Otra, las siguientes propiedades pertenecen al yin, excepto, y son debilidad. Un momentito. Allí, rápido, anda el hombre. Las siguientes propiedades Está pertenecen muy al llano. yin, excepto. Está desequilibrado. ¿Sí? O sea, voy a nombrar 5, ustedes tienen que marcar cuál de esas no pertenece al yin. Son A, debilidad, nutrición, movimiento, contracción, espacio. 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 Es un que pertenece La otra, las partes del cuerpo humano que pertenecen al yang son cara medial de los brazos, al yang. Partes del cuerpo humano que pertenecen al yang son cara medial de los brazos, espalda, esta es mi venganza de todas las veces que tuve que escribir, que dije cara medial de los brazos, espalda, Sí. abdomen, extremidades frías, no, perdón, extremidades inferiores, cara lateral de las piernas. Porque si no, me voy a quedar en el cambio. Igual a no. De la tercera dice que ¿cuál de los siguientes son y me miráis? Pero no de lo demás. ¿Cuál de las siguientes propiedades pertenecen al yin? Y la cuarta, la cual no. Las siguientes propiedades pertenecen al yin, excepto y las que adaptaste Bueno, la sexta ahora. Una deficiencia de yang puede conducir a una deficiencia de yin debido ¿Puede qué? puede conducir a una deficiencia de yin. Debido a cuál de los cuatro principios, ¿no? Y acá pongo las posibilidades. Oposición de yin y yang es una. Interdependencia de yin y yang es la otra.
es la otra. Y la otra, transformación de yin y yang. Otra, marque cuál de los siguientes síntomas son yang. Ya, ¿no era? Yang, sí. Son boca seca, ojos rojos, orina abundante, ¿Ojo qué? ojos rojos, orina abundante, insomnio, edemas en las piernas, sensación de frío, otra pregunta, marque cuál de los siguientes síntomas son yin. Son somnolencia, orina escasa y oscura, dolor sordo, dolor sordo. El dolor sordo es un dolor, es como una molestia. Sí, no es un dolor, claro. No, hay contracturas que son frío y sed. ¿Frío? Sed. Penúltima pregunta. ¿Qué patología tiene síntomas más yang? ¿Cómo es? Insuficiencia de yin. Exceso de yin. Insuficiencia de yang. Y la última, ¿qué patología tiene síntomas más yin? Insuficiencia de yin,
incidencia de Ian. Exceso de Ian. Bueno, esas. Bueno, háganlas y las charlamos juntos. ¿Cómo voy a hacer Me olvidé de escribir. Pueden consultar lo que tengan, lo que quieran. ¿Y el material dónde lo vamos a encontrar? ¿Eh? El material, esto. El material de esto, bueno, esta semana yo voy a mandarle a Orlando un par de archivos en PDF, como apuntes de esto. Después me dijo Orlando que tienen como libro de texto este puede ser, el Ismarí. Todavía no lo dijo. Dijo de la fotocopia, que tenía el libro, pero se podía comprar la fotocopia. Ah, dijo que se podía comprar la fotocopia del Sí, libro. en la entrevista Ah, bueno, dijo eso. perfecto, entonces es ese libro. Ahora después tenemos que hacer con el segundo, Mauricio. Claro. Y bueno, pero ya les digo, va a estar, creo que hay material que va a estar en la página que tiene que ver con apuntes, tiene que ver con la misma clase. Claro, las hacemos, contéstenlas ahora y las discutimos un poquito. Son fáciles. Y así nos Se agrupan con un órgano especial, ¿no? Pero aquí el tiroidismo sí tiene que estar relacionado con el hígado. Lo que pasa lo que estudiamos en medicina china, este es un centro
utilizar para lograr el equilibrio. Los síndromes son desequilibrios. Hay lo que son enfermedades, por ejemplo, para la medicina occidental, una patología determinada. Hay 8 esos síndromes diferentes participan de diferentes órganos. Sucede todo. O sea, lo que es una enfermedad, una patología para la medicina occidental, de acuerdo a la sintomatología, puede evaluar, hay diferentes síndromes que involucran diferentes órganos, por lo tanto, diferentes desequilibrios y diferentes la visión es lo que más cuenta. La visión es esa, es poder ver la totalidad. Entonces, bueno, voy a... hay diferentes sistemas de diagnóstico que tienen que ver con la interrogación, una dificultad, que pasa con mirar, ver, esto, ojos rojos, cara roja, pálida, la lengua, observar la lengua, la glosodiagnosis es muy interesante y es una materia en sí misma, una forma de diagnóstico. La pulsología, ni hablar, es dificilísima. Es dificilísima porque aparte tenés que... La única manera de aprenderla bien es primero encontrar un maestro que la tenga bien clara y tener la posibilidad de ver la suficiente cantidad de gente todos los días en una sociedad en un hospital con diferentes patologías para poder diferenciar las diferentes. ¿Qué cosa? La pulsología que se hace bien te da tomando exclusivamente el curso diagnóstico superficial. No, nosotros acá no. Nosotros acá no, vamos a poder usar algunos elementos de pulsología, ¿viste? Más básicos, ¿sí? Que tienen que ver con la velocidad, la rapidez, si es un pulso lleno o es un pulso débil, hay algunas cosas que sí que podemos identificar. Hay otras cosas que se complican. Porque son, vos fíjate que son 38 pulsos diferentes. Claro, cuando te digo 38 pulsos diferentes, te estoy hablando de 38 formas de pulso. No de que sea rápido, lento, sino 38 formas de pulso diferentes, lo cual implica un adiestramiento muy importante, viste que es como un instrumento musical, para poder detectar esas diferencias. El pulso acá es complicado porque no tenemos acceso a eso, estar por ahí en una clínica viendo muchos pacientes teniendo la posibilidad de ver diferentes pulsos todo el tiempo. Pero bueno, la glosodiagnosis es buenísima y es bastante clara, sencilla, eso es.
¿Ya lo terminaron? Sí. ¿Los vemos? Sí. Un momento, por favor. La primera. De acuerdo a la teoría de Yin y Yang, marque las condiciones que pertenecen a aspectos opuestos, ¿sí?, al principio de oposición, está hablando, del mismo fenómeno. En realidad hay una sola que no... ¿Cuál es la que no? Muy bien. La propiedad del Yang es... ¿Cuáles son las propiedades del Yang? Excitación y expansión, perfectamente. ¿Cuál de los siguientes propiedades pertenece al Yin? Inhibición, argumentación. Perfecto. ¿Puede decirla, profe? ¿Cómo? Se armó un eco, no sé. Sí, porque no se entiende. No, ¿cuál? En la tercera, Sí. ¿cuál de las siguientes propiedades pertenecen al Yin? Son inhibición, descendente y humectación. Cuarto, las siguientes propiedades pertenecen al Yin, excepto cuáles no pertenecen al Yin. Movimiento y expansión. Movimiento. Y espacios. Exactamente, muy bien. Movimiento y espacio. Las partes del cuerpo que pertenecen, que son Yang, digamos, ¿cuáles son? Sí, exactamente. Solo dos. Porque cara medial de los brazos es Yin, abdomen es Yin y las extremidades inferiores por el hemicuerpo inferior. Lo que pasa es que, bueno, volvimos a otro de los principios de Yin y Yang, donde también el Yin y Yang se puede subdividir todo el tiempo, o sea, cosas que son Yin también tienen su parte Yang, ¿no? Las piernas inferiores son Yin, pero la cara externa son Yang y la cara interna son Yin. Exacto. De acuerdo a la teoría básica de Yin y Yang, una deficiencia de Yang puede conducir a una deficiencia de Yin. ¿Debido a cuál de estos cuatro principios? Oposición, interdependencia, consumo mutuo o transformación. Consumo mutuo. Consumo mutuo, perfectamente. ¿Transformación? No, interdependencia es que una cosa, digamos, depende de la otra, ¿sí? El principio que te dice que el Yin puede transformarse o una insuficiencia de Yang puede conducir a una insuficiencia de Yin es el consumo mutuo, ¿sí?, de Yin y Yang. El consumo mutuo de Yin y Yang puede llevar a la desaparición absoluta de uno de los componentes, lo cual significa también la muerte. La transformación de Yin y Yang lo va acá. Transformación de Yin y Yang no. En esta. No. Consumo va. Muy bien. En el caso de exceso de Yang que produce un exceso de Yin, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿O ya vamos a... En vez de deficiencia, produce deficiencia, si fuera al revés? No, un exceso de Yang nunca puede producir un exceso de Yin. O sea, Pienso en mucho ejercicio, produce mucho descanso. no, mucho ejercicio te produce mucha degradación, con mucho ejercicio adelgazás. ¿Sí? Por eso, Mucho catabolismo, o sea, mucho desgaste. mucho ejercicio, mucho Yang genera poco Yin. No, adelgazo mucho. Por eso, Entonces- adelgazás mucho, pero digamos, tenés
menos materia corporal, o sea, menos yin al adelgazar. ¿Entendés? Un flaco comparado con algo grande o gordo es yin. Entonces, más yin no es más flaco. Más yin en este caso indica, no. Más yin no es más flaco. O sea, más yin es más flaco, sí. Pero porque indica una pérdida, ¿sí? Indica una pérdida de ese yin, en realidad, que sea, en realidad lo que es más yin, lo que es más yin es el gordo, ¿sí? El gordo, que es alguien que no hace ejercicio, que no genera un trabajo aeróbico, que se queda quieto, ¿sí? Y que genera más reservas adiposas por la falta de ejercicio. O sea, por la falta de yang, que es el ejercicio, que es el movimiento del yang, genero más material corporal, que es el yin, el material corporal. ¿Sí? Entonces, si yo... Pero también sería relativo a una persona, por ejemplo, desnutrido, pálido, deprimido, si es una persona yin, digamos. Sí. ¿Puedo decir? Sí. Y una persona flaca, no, por supuesto, sí. Pero no es por exceso, todo el contexto. pero no es por exceso de ejercicio, es porque no está alimentado. Claro, eso es por insuficiencia de yin, justamente. ¿Sí? Y que la insuficiencia de yin, que era lo que hablamos antes, ¿sí? En el caso anterior, que estaba relacionado con el consumo mutuo de yin y yang, ¿sí? Donde uno conduce a la deficiencia del claro, otro. la insuficiencia de uno conduce a la insuficiencia del otro. ¿Sí? Es muy común, se ve mucho en los síndromes de riñón, que una insuficiencia de yin de riñón conduce a una insuficiencia de yang de riñón. ¿Sí? En realidad, los chinos dicen que la energía del riñón está insuficiente. ¿Sí? ¿Dónde estamos? 7. Marque cuál de los siguientes síntomas son yang. Boca seca, ojos rojos, orina abundante, insomnio, edemas en las piernas, sensación de frío. Exactamente. Edema en las piernas es yin. Claro, esa acumulación de líquido. Boca seca es yang. La boca seca puede ser o por calor, o puede ser por un exceso de yang, o puede ser por una insuficiencia de yin. ¿Sí? Pero una insuficiencia de yin, acordamos que también tiene signos de calor, tiene signos yang. ¿Cómo? El insomnio es yang, claro, sí. Marque cuál de los siguientes síntomas son yin: somnolencia, orina escasa y oscura, dolor sordo, frío y sed. Somnolencia, dolor sordo, frío. Somnolencia, dolor sordo y frío. Sed es un signo yang, ¿sí? Y orina escasa y oscura también. ¿También qué? Es yang. Orina escasa y oscura es justamente por un exceso de calor que consume los líquidos.
¿Qué patología tiene síntomas más yang? ¿Insuficiencia de yin, exceso de yin o insuficiencia de yang? Primero. ¿Cómo? Insuficiencia de yin Sí. es la que tiene síntomas más yang. Insuficiencia de yin es. ¿Sí? La insuficiencia de yang no, la insuficiencia de yang son síntomas de frío, el exceso de yin también son síntomas de frío. La insuficiencia de yin genera síntomas yang aparentes. ¿Sí? ¿Y el exceso no? El exceso de yin, no, el exceso de yin es frío. ¿Qué patología tiene síntomas más yin? Insuficiencia de yin, insuficiencia de yang o exceso de yang. Ciencia de Exactamente, insuficiencia de yang. Bien. Bueno, muy bien, por hoy terminamos. Espero que hayan entendido. La próxima clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con el chi, ¿sí? Los diferentes tipos de chi.